Significa precisamente más cultura y más arte. Hola, gracias por sintonizar este espacio digital del Sábado del Libro que organiza el Instituto Cubano del Libro. Le agradecemos, por supuesto, al Ministerio de Cultura y a Crear TV por la oportunidad, por el apoyo. Tras esta presentación de este título, Martí el Apóstol, de Jorge Mañach, que fue publicado por el sello Ciencias Sociales del Grupo Editorial Nuevo Milenio, como parte de esa maravillosa colección, la Biblioteca del Pueblo, que ya va siendo un compendio de lo mejor de la literatura universal y cubana, puesta a disposición del público lector cubano desde la recién concluida Feria Internacional del Libro. Este título, Martí el Apóstol, y su presentación en este Sábado del Libro obedece también, por supuesto, a el 130 aniversario de la caída en combate de José Martí, nuestro héroe nacional, que cayera en Dos Ríos un 19 de mayo de 1895. Esta biografía casi que es común opinión de que es el mejor esbozo de la vida de Martí, de manera y modo que presenta no solo los hitos políticos o literarios de José Martí, sino que nos va develando al Martí hombre y con un estilo literario que realmente pone de manifiesto la valía de Mañach como investigador, pero también y sobre todo como escritor, como un gran intelectual, que lo es sin duda alguna. Aunque por supuesto con la figura de Jorge Mañach hay mucha polémica, hay mucho resquemor. Recordemos que Jorge Mañach fue parte en su juventud de la protesta de los 13, aquel grito de rebeldía de una generación contra la República de Generales y Doctores, específicamente contra el gobierno de Alfredo Zayas, y de conjunto con Marinelo, con Juan Marinelo, y liderado por supuesto por Rubén Martínez Villena. Mañach fue parte de ese grupo de jóvenes que se manifestaron contra la corrupción, contra el grado de pauperación moral y cívica que afectaba a esa república, de la cual el gobierno de Alfredo Zayas no era más que un síntoma. Pero a diferencia del propio Martínez Villena o de Juan Marinelo, Mañach no tuvo la misma trayectoria de radicalización revolucionaria. Villena militó en el Partido Comunista, terminó siendo el gran líder de la clase obrera. De los últimos esfuerzos que hizo en vida fue organizar una huelga general. O sea, Villena se convirtió en un revolucionario y en un líder político radical. Y Marinelo también militó en el Partido Comunista, luego en el PCP, y luego fue parte también de la revolución triunfante con el triunfo del ejército rebelde en el 59. Mañach tuvo una trayectoria distinta. Si bien como joven participó de la protesta de los 13, luego fue derivando a posiciones mucho más reaccionarias. Él fue militante de un partido como el partido del ABC, que tenía filiación incluso fascista, y siempre mantuvo una posición. Bueno, hay que recordar las famosas polémicas con Raúl Roa, las diatribas que sostuvo contra él, y ese debate de ideas y de posiciones políticas que se fueron convirtiendo en antagónicas. Y Mañach terminó su vida saliendo de Cuba y rompiendo un poco con el proyecto revolucionario, siendo consecuente en definitiva con su postura política y con su visión del mundo. Eso en determinada época lastró un poco el hecho de que se conociera más esta biografía, Martí el Apóstol, pero
yo creo que hemos ganado, y cuando digo hemos ganado, me refiero a las instituciones de la cultura y a la política cultural de la revolución en sentido general. Hemos ganado la conciencia de que la obra de Mañach vale más que esas posiciones políticas que sostuvo, y que la obra de Mañach pertenece a Cuba y pertenece también a la revolución en ese sentido. Y desde los años 90 se viene publicando esta biografía que escribió Mañach en los años 30 de Martí, y esta edición de la Biblioteca del Pueblo también lo mantiene. Tiene un prólogo de Luis Toledo Sande. Luis Toledo Sande es un gran intelectual cubano, también tiene una biografía escrita sobre Martí, Sexto de Llama, y es una persona que ha dedicado su vida no solo al estudio de Martí, pero sí que es un profundo conocedor de la vida y obra de Martí. Y este prólogo de Luis Toledo Sande, que incluye la edición, coloca en perspectiva muy bien el hecho de que, sí, por supuesto, la biografía de Martí, de Mañach, es excelente, es muy popular, no se ha logrado emular en términos de calidad literaria, pero hay que hacer siempre el énfasis en que trasluce la obra esas posiciones reaccionarias de Mañach, cuando trata de darle un lustre a las tropas españolas, o cuando trata de ignorar o de soslayar el carácter antiimperialista del pensamiento de Martí. Ahí se trasluce esas posiciones reaccionarias de Mañach, y Toledo Sande las va perfilando. Así que yo creo que es la oportunidad con esta edición de tener el prólogo de Luis Toledo Sande, de tener la obra de Mañach y de rendirle en definitiva homenaje a Martí. Y yo ya, para terminar, lo que quisiera es leer la última parte de esta biografía, y que relata la muerte de Martí y el proceso del cortejo fúnebre. Dice Mañach: aquella noche en el campamento Mambí de las Vueltas no hubo necesidad de tocar a silencio. Parecía que en el aire mismo se sintiese el peso de la gran ausencia. A pocas leguas, la columna española se había visto obligada también a acampar por un torrencial aguacero. El cuerpo de Martí fue bajado de la sémila del Práctico y dejado toda la noche bajo el cielo negro. No se veían las palmeras. Los grillos ciciaban en las tinieblas su llamamiento implacable. Mal embalsamado en un ataúd hecho de cajones y colocado sobre unas parihuelas, el cuerpo de Martí llega a Santiago de Cuba el 27 de mayo. La columna, que ha sido varias veces tiroteada por el camino, se abre paso entre grupos torvos y silenciosos. Después de la formal identificación, se lleva el ataúd al cementerio con mucho séquito de tropas. Y termina, y es el último párrafo de esta biografía: ese mismo día recibe María Mantilla en Nueva York la carta que Martí le había escrito semanas antes, diciéndole que llevaba su retrato sobre el corazón, como un escudo contra las balas. Y casi a los 7 años justos se izará por vez primera en el Castillo del Morro de La Habana la enseña nacional de Cuba. Como lo presintiera él mismo, no llegó a cobijarle el árbol que sembró. Ese es Martí, un hombre que luchó por aquello que incluso sabía que podía no ver en vida. Y por eso le seguimos rendiendo homenaje a 130 años de su caída en combate, y seguimos recordándolo con esta excelente biografía de Jorge Mañach, Martí el Apóstol. Muchas gracias, y seguimos en el Sábado del Libro. Significa precisamente más cultura y más arte.